Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, el tema a trabajar es operaciones fundamentales, tercera parte. Sin más que decir, muchachos, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Bien, rápidamente en la sesión del día de hoy vamos a trabajar y vamos a estudiar pues a la operación fundamental de la división. En este caso, la división es aquella operación que consiste en saber cuántas veces una cantidad denominada dividendo, en este caso denotada con D mayúscula, contiene a otra llamada divisor, denotada pues con D minúscula, y a cuya cantidad de veces que lo contiene se le denomina cociente, denotada pues con la letra Q. Vamos a ver algún ejemplo. En este caso tenemos 75, en este caso entre 8. Vamos a ver pues que 8 por 9 nos da 72 y aquí restando pues nos da 3, ¿no? Estamos desarrollando una división de manera común, de manera tradicional, por así denominarlo. Entonces, este 75, si nosotros comprobamos esta división, es igual pues a multiplicar 8 por 9 y añadirle pues el residuo, en este caso que es 3, ¿no? Este ejemplo, si lo generalizamos, vamos a tener pues en este caso lo siguiente, ¿no? El siguiente esquema, donde D mayúscula, como ya habíamos mencionado anteriormente, se denota con la D, bueno, D mayúscula es en este caso el dividendo, D minúscula es el divisor, R es el residuo, Q es el cociente, ¿no? Y ahí está. De igual manera aquí, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que el dividendo va a ser igual pues, como vimos en el ejemplo, al divisor por el cociente más el residuo. Ya está. A esta expresión se la denota pues o se la conoce como el algoritmo de la división. Ahí está. Entonces este algoritmo en muchos casos nos va a ayudar pues, ¿no? Para resolver los ejercicios de la práctica dirigida. No hay que tener en cuenta pues este algoritmo en todo caso. De igual manera, una vez que ya hemos visto el concepto de la división, de igual manera nos toca ver pues ahora las clases de división. Tenemos dos tipos de divisiones: la división exacta, donde básicamente pues el residuo es igual a 0. Por ejemplo, si tenemos 40 entre 8, ¿cierto? Tendríamos pues como cociente 5, ya que 8 por 5 sería 40 y dejaría de residuo 0. Y acá pues se cumpliría pues que 40 es igual a 8 por 5. Vuelvo y repito, el residuo en este caso es igual a 0. Y aquí pues de esa forma se la denomina pues como división exacta. De manera general, si yo tengo pues que el dividendo sobre el divisor, acá hay un cociente y el residuo es igual a 0. Esto es de manera general, vuelvo y repito. Ahora, una división inexacta es lo contrario, pues, ¿no? Es cuando nosotros tenemos que el residuo es diferente de 0. Y acá vamos a tener dos tipos de divisiones. Mucha atención, en este caso tenemos la división inexacta por defecto, que es la que normalmente nosotros de manera tradicional siempre realizamos, ¿no? Lo que comúnmente siempre realizamos. Por ejemplo, esta división que hemos realizado se la denomina pues como división inexacta por defecto. Vamos a ver un ejemplo. En este caso 37 entre 5, tenemos cociente 7, 5 por 7 35, tratamos de que no pase, ¿no? del dividendo, y dejaría pues como residuo 2. Y a esto se le denota pues como residuo por defecto, vuelvo y repito. Aquí 37 pues se cumple que es igual a 5 por 7, ¿no? Divisor por el cociente más el residuo por defecto, en este caso que sería 2. De manera general, si tuviéramos que dividir pues, ¿no? En este caso el dividendo sobre el divisor, tendríamos un cociente y un residuo por defecto. Se cumpliría pues que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo por defecto. Bueno, a esto se le denomina pues división inexacta por defecto. Veamos ahora una división inexacta por exceso. Ejemplo, el mismo ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo, pero ahora vamos a tener pues que el cociente de añadirle uno más, ¿no? Por ejemplo, en este caso 5 por 8 sería 40, estamos pasando al dividendo y tendríamos pues 3 como residuo pero por exceso, ¿no? Si restamos, claro, tomando el valor absoluto, 37 y 40, la diferencia es 3, pero tomando pues en este caso el valor absoluto, en este caso sería pues el residuo por exceso 3. Aquí se cumple pues que en este caso 37 es igual a 5 por 8,
pero aquí en el caso del residuo por exceso se le resta 3, ¿no? Eso es lo que vamos a poder notar aquí. De manera general, si tuviéramos que dividir en este caso el dividendo sobre el divisor, y ahora ojo aquí que el cociente añadido en 1 dejaría pues un residuo por exceso. Aquí ¿qué es lo que se cumple? Pues que el dividendo es igual pues al divisor por nuestro cociente, pero en este caso el cociente es Q más 1, y en este caso aquí tenemos que restar el residuo por exceso. De aquí vamos a tener en cuenta algunas propiedades muy importantes, ¿de acuerdo? Una vez visto pues el caso de la división inexacta por exceso. En una división inexacta se cumple lo siguiente, en este caso que el residuo siempre va a ser mayor o igual a 0 pero menor al divisor, ¿de acuerdo? Hablamos básicamente del residuo. ¿Qué más? Si en un ejercicio o en un problema nos hablan por el residuo mínimo, nosotros entenderemos pues que es 1, ¿de acuerdo? El residuo mínimo es 1. En este caso, el residuo máximo en un ejercicio o en un problema, si es que nos menciona, lo vamos a entender como el valor del divisor menos 1, ¿de acuerdo? Eso va a ser pues en este caso nuestro residuo máximo. El valor que tenga el divisor, por ejemplo, si nuestro divisor fuera pues en este caso 14, el residuo máximo sería 1 menos, el residuo sería pues en este caso, si es que nos hablan pues que sea máximo, en este caso sería pues 1 menos, que sería 13. Eso depende de el divisor en todo caso, de los datos que nos den en los problemas. Y también de igual manera tener en cuenta que se cumple que la suma del residuo por defecto con el residuo por exceso, la suma es igual al divisor, ¿de acuerdo? Hay que tener ello muy pero muy en cuenta. Listo. Y bueno, si nosotros recordamos hace un momento nuestro residuo por defecto era 2 y nuestro residuo por exceso era 3, y la suma pues nos daba el divisor, en este caso que es 5, ¿no? Puedes notar que aquí nuestro divisor era 5. Muy bien, esos son los pasos o todo lo que hay que tener en cuenta a la hora pues de estudiar la división. Y nota, ya para ir culminando con la parte teórica, en una división pues totalmente, en este caso asumiendo que sea inexacta, en una división tenemos el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Si al dividendo y al divisor se le multiplica por n y se vuelve a realizar la división, entonces el nuevo residuo sería n por r, ¿de acuerdo? En este caso, vuelvo y repito, si nosotros multiplicamos tanto al dividendo como al divisor por n, el nuevo residuo sería n por r de igual manera. Pero en el caso del cociente se mantiene, ¿de acuerdo? Se mantiene, no cambia o no se altera en lo absoluto. Profesor, si pudiéramos tratarlo eso con un ejemplo, pues claro, podríamos ver, por ejemplo, mira, si dividimos 17 entre 5, bueno, nosotros sabemos que sería 5 por 3, ¿no es cierto? 5 por 3 sería pues 15 y dejaría pues de residuo 2. Ya, imaginemos pues que ahora a nuestro dividendo y a nuestro divisor lo multiplicamos por 2, es decir, tendríamos 34, ¿no es cierto? Entre, bueno, por 2 sería 10. Entonces nuestro residuo tendría que estar también afectado por 2, es decir, tendría que ser 4, y nuestro cociente tendría que mantenerse. En este caso, claro, 10 por 3 sería, en este caso, 30, y 34 menos 30 sería 4. Entonces, hemos notado pues que se cumple en este caso esta pequeña propiedad. En algunos problemas y en algunos ejercicios, tanto de la práctica dirigida como de la tarea, vamos a notar pues que vamos a tener que utilizar esta propiedad. Muy bien. Listo, muchachos, aquí está pues todo lo que se los había mencionado, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces sin más que decir, pasemos a resolver los problemas de la práctica dirigida. Bien, resolvamos la primera pregunta de la práctica dirigida. Dice lo siguiente: se divide el número n entre 15 y se obtiene 12 de cociente y de residuo máximo. Determine la última cifra de n. Bueno, para este problema, en este caso, en una división tenemos lo siguiente. Recuerda pues que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como el algoritmo de la división. Entonces, como en el problema nos habla pues que se divide el número n entre 15, eso quiere decir pues básicamente que n para nosotros sería nuestro dividendo y 15 sería el divisor. Por el cociente, en este caso el cociente nos dice que es 12, se obtiene 12 de cociente, lo multiplico por 12 y debemos de sumarle el residuo. Pero aquí el dato es muy importante porque nos dice que el residuo que se obtiene es máximo.
¿Eso qué quiere decir? Pues que si nuestro dividendo es igual a 15, recuerda pues que el residuo máximo es básicamente 1 menos que nuestro divisor, es de menos 1, es decir, sería 14. Y eso lo colocamos aquí. Ya está. Entonces el problema se reduce a esto, simplemente n sería igual a 15 por 12, que sería 180, más 14, y eso sería 194. Como nos dice, determine la última cifra de n, pues por lo tanto la última cifra de n sería 4. Y eso sería pues todo. La alternativa a marcar sería la D de dedo. Muy bien, muchachos, entonces la primera pregunta de la práctica dirigida notamos y observamos que no está complicada. Bien, problema número 2 nos dice lo siguiente: en una división inexacta se cumple que el divisor es 15 y el residuo por exceso excede al residuo por defecto en 1. Determine la cantidad de valores que puede tomar el dividendo si este es de 3 cifras. Bien, según el enunciado, tenemos pues una división inexacta, pero al mencionar los residuos tanto por exceso como por defecto, vamos a trabajar con ambos tipos de divisiones inexactas. Por defecto sabemos en este caso que el numeral es de 3 cifras, el dividendo en este caso, y nuestro divisor es 15. Tenemos un cociente y un residuo por defecto respectivo. Por exceso, de igual manera, el numeral de 3 cifras ABC entre 15, nuestro cociente aumenta en 1 y nuestro residuo por exceso respectivamente. Bueno, una vez que ya hemos colocado los datos de manera adecuada, tenemos pues en este caso que el residuo por exceso excede al residuo por defecto en 1. Es decir, si nuestro residuo por defecto fuera K, nuestro residuo por exceso sería 1 más, es decir, K más 1, ya que de esa manera él excede en 1 a él. Ahora, recordemos que por propiedad, la suma de residuos, tanto por defecto como por exceso, la suma de residuo por defecto y por exceso, la suma es igual al divisor, que es 15. Bueno, sumamos, tendríamos 2K más 1. Eso sería igual al divisor, vuelvo y repito que sería 15. 1 pasa a restar, 2K sería igual a 14. Sacando mitad a cada miembro de la igualdad, el valor de K sería 7. Eso quiere decir que el residuo por defecto sería 7 y el residuo por exceso 8. Y de esa manera los residuos sumarían el divisor, que es 15. 7 más 8, 15. Muy bien, con ese dato ya hemos logrado encontrar pues ambos residuos. De igual manera, recordemos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, en este caso por defecto. Como nos está pidiendo la cantidad de valores que puede tomar nuestro dividendo, ya que es de 3 cifras, recordemos pues que al ser de 3 cifras se encuentra en el siguiente intervalo: es mayor o igual al menor numeral de 3 cifras, que sería 100, pero menor o igual al mayor numeral de 3 cifras, que sería 999. Este numeral de 3 cifras, como depende de Q, depende de los valores de Q, hay que calcular qué valores puede tomar Q, y de esa manera vamos a poder encontrar los valores del numeral de 3 cifras ABC. Reemplazamos aquí su valor, ¿no?, con 15Q más 7, mayor o igual a 100, menor o igual a 999. 7, como si fuera una ecuación simple, pasa a restar ambos miembros de la desigualdad, sería 100 menos 7, 93, 999 menos 7, 922. Y ahora lo que hacemos es sacar quinceava a cada miembro de la desigualdad. Quinceava de 93 sería 6,2 y quinceava de 992 sería pues en este caso 66,1, ¿no?, 3 periódico. Es decir, sería un periódico mixto. Aquí los valores de Q, los valores que va a tomar en este caso Q, van a ser lo siguiente. Q en este caso es una cantidad entera, ¿cierto? Entonces, Q va a tomar los siguientes valores. Un número que es mayor a 6,2 sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente hasta el 66, ya que 66 es menor que 66,13 periódico mixto, ¿no? ¿Cuántos valores hay aquí? Hay que hallar la cantidad de valores que toma Q y de esa manera vamos a saber cuántos valores toma este dividendo. Lo único que hacemos era, si recordamos, restar el mayor con el menor
66 menos 7 y al final sumarle 1. Y bueno, eso sería 60, ¿cierto? 66 menos 7 es 59, más 1 60, por lo tanto la alternativa a marcar sería la C de casa. Entonces, muchachos, notamos que no está muy complicado el ejercicio, solo es cuestión de leer detalladamente el enunciado. Ejercicio número 3 nos dice lo siguiente: en una división cuyo divisor es 34, ¿de acuerdo? Vamos a colocar ese dato importante. Nos menciona pues que si al dividendo se le sumara 162 unidades, bueno, como no nos dice pues en este caso que la división es inexacta o exacta al principio, pero si tú vas leyendo al principio, nos dice pues al último, perdón, dice que luego de eso se observa que el cociente aumenta en 4 unidades y el residuo se hace máximo. Hay el residuo original. Bueno, en este caso ya nos menciona que al principio había un residuo, ¿de acuerdo? Bueno, veamos y analicemos de esta división los datos. En esta división que tiene pues como dividendo de divisor 34, cociente y R residuo, dice pues supone aquí que si al dividendo se le suma 162 unidades, bueno, en este caso sería D más 162, se realiza nuevamente la división, es decir, lo dividimos nuevamente entre 34, se observa que el cociente aumenta en 4 unidades, si aquí es Q, aquí sería Q más 4. Y además el residuo se hace máximo. ¿Qué cosa quiere decir que se haga máximo el residuo? Es decir, del divisor es 34, el residuo máximo es 1 menos 33. De aquí quiero que notes pues que vamos a obtener por el algoritmo de la división que el dividendo es igual a 34 por Q más R. Y de aquí, de igual manera que el dividendo más 162 es igual a 34 por Q más 4 más 33. Dicho todo esto, entonces procedemos pues a desarrollar esta expresión, ¿de acuerdo? D más 162 es igual a 34 por Q más 4 más 3. Sabemos que D es igual pues a 34Q más R, eso lo voy a reemplazar acá, quiero que observes, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a reemplazar. Entonces tendría pues en este caso que D es 34Q más R más los demás valores bajan, 162 igual a 34, y acá 34 procedes a realizar una propiedad distributiva, 34 por Q más 34 por 4, 136 más 33. Bueno, aquí rápidamente notamos pues que 34Q se cancela, ¿no? Cuando pasa a restar se van a cancelar y R baja en este lado de la igualdad, más 162 igual a 136 más 33, que sería 169. Por lo tanto R sería igual a 162 pasa a restar a 169 y sería 7. Y R en este caso es nuestro residuo original, y eso es lo que nos pedía, hay el residuo original, y por lo tanto la alternativa a marcar sería la de C. Entonces, jóvenes, notamos pues que los problemas no están muy complicados que digamos, ¿no? Pasamos pues con la última pregunta del día de hoy, que es la número 4. Bueno, en este caso la pregunta número 4 es muy similar a la anterior. Prestemos mucha atención, nos dice que en una división exacta, bueno, aquí sí nos dice bien claramente que la división es exacta. El dividendo es 435, ¿de acuerdo? Bueno, acá pongo dividendo 435, nuestro divisor D, cociente, y bueno, no hay residuo. Está diciendo bien claro que es exacta, el residuo vale 0. Ahora dice, pero al sumarle 46, habla pues del dividendo, ¿no? A nuestro dividendo, si le sumamos 46 sería 481. Y al realizar nuevamente la división, nuevamente realizamos la división, dividimos entre D, se observa que el cociente aumenta en 3 unidades. Nuestro cociente aumentaría, sería Q más 3 en 3 unidades, y nuestro residuo sería mínimo. Recuerda que el residuo mínimo es 1, ¿de acuerdo? No te olvides de ello. Calcule la suma de cifras del cociente inicial, es decir, hay que hallar Q1 y luego sumar sus cifras. Bueno, aquí rápidamente 435 sería igual a D por Q, y aquí 481 sería pues a D por Q más 3 más 1, que es el residuo mínimo. Bueno, jóvenes, vamos a realizar lo que hicimos hace un momento, parecido al problema número 3. Colocamos la expresión, la segunda expresión, 481 es igual a D por Q más 3 más 1. Pero en este caso, observa lo que voy a hacer. 481 baja, y aquí procedo a realizar una propiedad distributiva, D por Q más, en este caso, 3 por D, y al final se le suma 1.
481 baja, normal, igual a D por Q. Aquí viene el cambio. D por Q sabemos que vale 435, lo reemplazo simplemente aquí, más 3D más 1, o 3 veces el divisor más 1. Bueno, en este caso tendría 436, si sumo 435 con 1 sería 436, pasa a restar a 481, ¿no? Pasa a restar y sería pues 45 igual a 3 veces el divisor. Sacamos aquí tercia, tercia y el valor del divisor sería pues en este caso 15. Pero el problema estuviera resuelto si es que nos pidiera el divisor, pero nos está pidiendo la suma de cifras del cociente inicial. Entonces esto de aquí lo reemplazamos, ¿no? El valor de D en esta expresión que ves aquí, aquí en nuestro residuo, en nuestro cociente pues inicial. También lo podríamos reemplazar aquí, pero va a ser demasiado trabajoso. Lo mejor es mucho más directo reemplazarlo aquí. 435 es igual a D por Q, como D vale 15, reemplazo, sería pues 15 por Q, sacando aquí quinceava de ambos miembros de la igualdad, la quinceava de 435 sería 29 y eso sería igual a Q. Y bueno, básicamente aquí ya tenemos el valor de Q, nos pide pues calcular la suma de las cifras, por lo tanto la suma de las cifras sería 2 más 9, que sería 11. Y esa sería nuestra respuesta. La alternativa a marcar sería la A de amistad. Muy bien muchachos, entonces esperando que se haya entendido la clase, el tema de operaciones fundamentales 3, se han podido percatar pues que no es muy complicado. Muchas gracias por su atención, nos vemos pues hasta la próxima clase. Cuídense mucho.